Muy buenos días a todos. Hoy es una charla especialmente dedicada a mis hermanos sacerdotes, a los que, de verdad lo digo, les tengo la mayor consideración. Siempre que me encuentro con un sacerdote, es como encontrarme con un hermano, sea del país que sea. Esté de visita, pase por la iglesia donde yo estoy celebrando, o sea yo el que paso por su iglesia, siento esa fraternidad. Y se me había ocurrido participaros a los sacerdotes, aunque también será de provecho para los laicos que escuchéis la charla. Se me había ocurrido, porque lo he estado meditando estos días, decir unas palabras sobre las vestiduras sagradas, sobre los ornamentos litúrgicos que el sacerdote pone sobre su pobre persona al ir a celebrar la misa. Cuando yo llego a la sacristía y tengo en una mesa plegadas todas esas vestiduras, perfectamente ordenadas según el modo en que se van poniendo, es algo que me hace muy consciente de la sacralidad de la misa. Yo a todos los hermanos sacerdotes les diría: preparaos para la misa, preparaos con oración, con meditación. Lo mejor es hacer el rato de oración personal, la media hora de meditación antes de la misa. Si se puede. Pero bueno, el sacerdote muchas veces puede. Creemos que tenemos muchos trabajos que hacer, pero realmente nuestro gran trabajo, nuestro trabajo magno, es el santo sacrificio de la misa. Con lo cual puede haber muchas ocupaciones, pero la mayor parte de las veces nos podemos organizar. Yo también he tenido en mis parroquias catequesis justo a la hora de la misa o antes de la misa. He tenido que ir a visitar a los distintos grupos de chicos, de primera comunión, etc. Parece que no se puede, pero uno puede organizarse. ¿Para qué? Para prepararse a la misa con oración. Y una vez que uno se ha preparado, media hora de meditación es fantástico, uno entra en la sacristía y llega el momento de revestirse. Un acto que con toda facilidad nos va a llevar a sumergirnos profundamente en los ritos sagrados que vamos a celebrar. Si uno se ha preparado con oración, entra a la sacristía con más oración, con más sensación de la inminencia del gran sacrificio que va a celebrar. Y cuando entra uno en la sacristía, no es el momento de ponerse a saludar, a preguntar por la familia, qué ha hecho en el día, pues al sacristán o a la persona que esté por allí. La persona que esté por allí ya tiene que saber que tú eres amable, que le preguntas, que te preocupas por él, pero que justo antes de la misa estás solo centrado en Dios. Y entonces llegas a la mesa donde están encima de todo el amito con el que te vas a cubrir el cuello, el alba con que te cubres de blancura todo el cuerpo,
el cíngulo, símbolo de la vida ascética con la cual te atas, la estola, símbolo de la autoridad sacerdotal, y por último la más rica de todas las prendas, la casulla, que representa todos los tesoros con que Cristo reviste, lo que he dicho antes, tu pobre persona. Tú personalmente serás como serás como seas, pero para celebrar la misa te revistes de vestiduras de santidad, cada una con su simbolismo. Hay oraciones para cada una de esas vestiduras, de esos ornamentos. Y hacerlo lentamente, deleitándose en ese ser cubierto de santidad. Es algo que lleva tan fácilmente, tan suavemente hacia la misa. Entonces uno ya revestido puede arrodillarse en un reclinatorio y esperar unos minutos, 2, 3 minutos al comienzo de la misa. Por supuesto, nada de esto tiene que ver con un sacerdote que llega a paso ligero a la sacristía, se reviste a toda velocidad porque ya es la hora, ya es la hora. Son dos formas totalmente distintas de vivir los momentos previos al santo sacrificio. Recordad una cosa, hermanos sacerdotes, tal cual sea la preparación para la misa, así será la adoración de la misa. ¿Quieres vivir bien la misa? Prepárate para ella. El que no se prepara, después en la misa, por más que quiera, pues su mente puede distraerse, o incluso aunque no se distraiga, nunca va a penetrar tan profundamente los misterios como el que se ha preparado. Revestirse de las vestiduras sagradas es el momento justo previo, antes de entrar, digámoslo así, en el templo, atravesando todas las estancias hasta llegar al Sancta Sanctorum, que es la transustanciación. El sacerdote personalmente puede tener muchos defectos, muchos, pero se reviste de lo sagrado. Vamos ahora a profundizar en versículos de la Sagrada Escritura que nos van a ayudar. Vamos a ver. Éxodo 28:1. El que habla es Dios. Harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para gloria y belleza. O sea, este tema de las vestiduras sagradas es voluntad de Dios. Fue él el que dijo a Moisés, harás vestiduras sagradas, Kodesh. Acordaos de lo que dicen los querubines alrededor de Dios. No me acuerdo si era Kodesh o Kadosh. Santo, santo, santo. Kadosh o Kodesh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Yahvé Sebaot. Él es el santo. Y al decir Dios, el santo, harás vestiduras sagradas, Kodesh. Aarón, tu hermano, para gloria y belleza.
Gloria, kabod en hebreo, y belleza. Para gloria y belleza. Dios es el Kadosh. Nos revestimos de esa santidad, de Dios. Éxodo 40:13. Vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, le ungirás y le consagrarás para que ejerza mi sacerdocio. Se habla de la unción, se habla de la consagración, pero dice en este versículo lo primero, vestirás, una orden, vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas. Es una voluntad de Dios, porque Dios es santo. Debemos tomarnos muy en serio lo que Dios llama santo. Si ya eran santas las vestiduras del sacerdocio aarónico, ¿cuánto más las vestiduras del sacerdocio de Jesucristo? ¿Cuánto más? Cuando es un sacerdocio superior. Éxodo 29:9. Las vestiduras sagradas de Aarón serán para sus hijos después de él, de modo que serán ungidos con ellas y consagrados con ellas. La unción, la consagración, se hace con esas vestiduras puestas. Y así sucede en la actualidad. El que va a ser consagrado como diácono, como presbítero, como obispo, ya lleva sobre sí vestiduras sagradas, según su orden. Tomarás luego, esto también es Éxodo 29, versículo 21, tomarás luego sangre de la que está sobre el altar y óleo de la unción para rociar a Aarón y sus vestiduras. Qué curioso. Podía haber dicho, para rociar a Aarón. Y había dicho antes que iba a estar revestido. Ya lo había dicho. Sin embargo, dice, para que le rocíen con la sangre que está sobre el altar, para rociar a Aarón y sus vestiduras. Especifica claramente que también sus vestiduras las vestiduras sacerdotales, porque ha mandado Dios hacer unas vestiduras litúrgicas, y también ellas van a quedar consagradas, bendecidas, portadoras de gracia, para gloria y belleza del santo, que como es santo, perdonad que lo reitere otra vez, nos reviste de lo santo. Hermano sacerdote, haz firme propósito de que nunca más en tu vida te revestirás pensando en otras cosas que no sea la más profunda adoración u oración, en otros temas, pero oración. Cuando uno en la sacristía se está revistiendo, tiene que estar a lo que está, porque es su trabajo. Hay que estar a lo que se está. Tomarás luego sangre de la que está sobre el altar y óleo de la unción para rociar a Aarón y sus vestiduras, a sus hijos y las vestiduras de sus hijos juntamente con él. Lo vuelvo a repetir otra vez. Este tema de las vestiduras tiene su importancia, pero es que lo va a repetir una tercera vez en el mismo versículo. Así quedará consagrado él y sus vestiduras, y con él sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Otra vez más. Otra vez más. ¿Cuántas veces nos lo tiene que repetir Dios?
para que entendamos la importancia de esto. Por supuesto, hay vestiduras litúrgicas. Esto que yo llevo, la sotana bueno, los botones eran negros cuando los compré, metálicos, pero los de más abajo todavía siguen negros. Los de arriba se han ido desgastando la pintura y los he intentado volver a pintar, pero bueno, esta sotana pronto la jubilaré. Bien, una cosa son las vestiduras sacerdotales, las vestiduras sacerdotales eclesiásticas, las que llevamos en el día a día, incluso comiendo, paseando, por la calle, yendo a una tienda. Estas son las vestiduras eclesiásticas, de los eclesiásticos. Y otra cosa son las vestiduras litúrgicas, las que usamos en los ritos sagrados, las que usamos para glorificar a Dios en medio de la asamblea, en medio del santo sacrificio, estando justo inmediatamente delante del misterio de la Eucaristía. Incluso estas vestiduras eclesiásticas se bendicen para que nos recuerden lo que somos, para que los demás al vernos recuerden lo que es el sacerdocio, lo que es la consagración, lo que es ser un hombre de Dios. Pero si estas vestiduras ya de por sí están bendecidas, las otras vestiduras litúrgicas son santas, son sagradas. Estas están bendecidas, pero las otras son sagradas. Tienen que ser bellas, porque lo ha dicho Dios claramente en la Biblia, que las harás para gloria y belleza. Éxodo 28:1. Las harás para gloria y belleza. Tienen que ser bellas. No concibo esa idea de, no, vamos a hacer una cosa sencillita. No. Yo en las iglesias que he estado he querido que la estola, la casulla, todo lo que era para la misa, con lo que yo salía ante el altar, fuera lo más bello posible. Después, en mi vida ordinaria, la vestidura eclesiástica puede ser sencilla. Esta me la ha hecho una señora rumana por 60 euros. 60, baratísima. Es fresca, es de algodón, comodísima. Puede ser sencilla. No le pedí grandes cosas. Le dije, hágame una como esta. Pero la vestidura litúrgica es distinta. No, allí, no, que sea una cosa sencillita. No. Cuanto más noble y bella, mejor. Y por supuesto, para los días de las grandes solemnidades, si es posible, todavía una mejor. Que se vayan superponiendo con el paso de los párrocos vestiduras cada vez mejores. Yo me acuerdo en la última parroquia que tuve, en Anchuelo, había tenido delante de mí, antes de mí, don Eusebio, un sacerdote con un buen gusto estético perfecto. Me dejó todas unas vestiduras sacerdotales perfectas, no tuve que comprar nada. Todo era tan bello. Esas telas, el corte. Me pude dedicar a otros asuntos, pero en los aspectos materiales de la parroquia, y especialmente lo que hacía referencia a la misa, este sacerdote tenía un buen gusto, una mano. Y esas vestiduras yo me las ponía y decía, ¡qué bella es! Si una vestidura dura 10, 20, 30 años, 40, 50, 10 no, perdón, más de 30. Las vestiduras prácticamente no se gastan. Me acuerdo en la parroquia de al lado, teníamos vestiduras del siglo XVI.
Y en la mía había vestiduras de los años 50 y 60 que las usaba yo de forma habitual. Sobre todo en verano, que hacía más calor, son las llamadas planetas, las casullas esas que tienen una forma como de guitarra. Se podían usar perfectamente. Una vestidura litúrgica puede durar medio siglo o más, o siglos. Tienen que ser bellas. Y hay telas tan bellas, cortes tan nobles, detalles, que yo mismo decía, vaya, el que ha hecho esto lo ha hecho muy bien, muy bien. ¿Por qué? Lo hemos escuchado a Dios. Cuando decimos escuchad la palabra de Dios, no solo la palabra de Dios son las parábolas de Jesús, no solo es San Pablo hablando del amor y la caridad que todo lo perdona, también es palabra de Dios Éxodo 29, 21. Tomarás luego sangre de la que está sobre el altar y óleo de la unción para rociar a Aarón y sus vestiduras, a sus hijos y las vestiduras de sus hijos juntamente con él. Así quedará consagrado él y sus vestiduras, y con él sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Hay personas que incluso cuando ven al Papa revestido con los mejores ornamentos sagrados, dicen, esto habría que dárselo a los pobres, esto es un escándalo. A mí me fascina, ese es el verbo, me fascina ver a un sumo pontífice con las más bellas vestiduras sagradas. Lo de habría que dárselo a los pobres, todavía resuena, revivido el consejo de Judas Iscariote cuando se rompió el perfume de nardo en la presencia de Jesús. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, escuchando a Dios. Levítico 16:4. Se vestirá con la túnica sagrada de lino, se pondrá los calzones de lino, se ceñirá la faja de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas que vestirás después de haberse lavado con agua. En el Antiguo Testamento estaba determinado que antes de ponerse sobre sí estos ornamentos sagrados, había que lavarse en el mar de bronce, que estaba en el atrio, un gran cuenco de bronce en el que se lavaban los levitas antes de oficiar. Este lavado material simbolizaba el lavado espiritual, la purificación que el sacerdote debe hacer antes de revestirse. Qué triste sería que un presbítero se revistiera de santidad cuando su alma está sucia con pecados graves, con lujuria, con fornicación, aunque sea de pensamiento, aunque sea con la vista. Recordemos las palabras de Jesús, el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio. Revestirse de santidad como expresión de la santidad que debe haber dentro. Sería muy triste para el sacerdote que él se revistiera de esta gloria y belleza y su alma estuviera cadavérica, putrefacta. Esas vestiduras le acusarían, no sentiría ningún gozo espiritual revistiéndose de ellas. Con razón que no querría prepararse para la misa, con razón que querría llegar en el último segundo.
Dice, estas son las vestiduras sagradas que vestirás después de haberse lavado con agua. Incluso el sacerdote que está en gracia de Dios y que hace oración y que cumple los mandamientos, en el fondo también tiene que hacer esto, pedir perdón, antes de proceder a vestirse. Bueno, vestido está, por eso decimos revestirse. El mismo Jesús dio enseñanza de esto cuando a los 12 les lavó los pies. Y le dirá después a Pedro, el que ya se ha lavado entero, solo necesita lavarse los pies. El sacerdote, aunque sea un hombre justo, en gracia de Dios, lo lógico antes de revestirse es pedir perdón, lavarse los pies. Hago un pequeño inciso. Cuando llego yo a la sacristía, justo antes de ponerme el amito sobre el cuello, la primera prenda, es cuando hago la intención de la misa. De un modo concentrado, reposado, voy a decir hasta solemne, le digo a Dios por quién voy a ofrecer la misa. Así no se me olvida. Así no se me olvida. A mí no me gusta colocar papelitos sobre el altar. Sobre el altar no debe haber nada. El único papelito que a veces pongo es algún versículo de la Biblia, algún pensamiento espiritual que me ayude durante la misa. Pero yo, que soy una persona sin mucha memoria, siempre me sorprende. Tan difícil es acordarse de un nombre o de 3 antes de la misa. No sé, si uno se acostumbra, al final no es ningún esfuerzo acordarse de 1, 3. Había veces que una persona pedía misa por 5 personas, eso me ocurría mucho en la primera parroquia que tuve. Cada uno que pedía una misa solía ser de 3 a 5. Bien, al final tampoco me costaba recordar los 5 nombres. También hay que desarrollar un poquito la mente. El altar tiene que estar totalmente limpio, sobre los manteles nada, solo lo que se precisa para el sacrificio de la misa. Bueno, si alguien tiene tan mala memoria, pues que ponga un papel, claro. Bien, entonces ese es el momento en que hago el ofrecimiento. No está prohibido para nada que el sacerdote en segunda intención ponga otras intenciones suyas personales o que le hayan pedido. En segunda intención. Eso no daña la primera intención. Bien, entonces, estábamos diciendo perdón, que he perdido el versículo, no sé por qué. Aquí está. Habíamos hablado, estas son las vestiduras sagradas que vestirás después de haberse lavado con agua. ¿Qué vestiduras había dicho? Se vestirá con la túnica sagrada de lino. En esa época, el lino, que es tan agradable, tan fresco, tan noble en el modo en que cae, fue lo que Dios determinó que sería el material para las vestiduras litúrgicas. No se podían hacer más que de los materiales que Dios había dicho, y determinará varios materiales según las vestiduras. Nuestras vestiduras, la túnica sagrada de lino. El sacerdote cristiano lleva el alba y el amito para cubrir el cuello, que es una prenda que se cruza y se ata por la espalda. Y entonces estamos cubiertos desde el cuello hasta los pies de blancura. El alba se refiere a túnica sagrada de lino. El alba es algo sagrado. He podido insistir más en la belleza de la casulla, en la potestad sacerdotal que expresa la estola, pero sobre el alba se podría hablar toda una meditación, una larga meditación.
la cantidad de versículos de la Biblia que hablan de lo que simboliza la túnica blanca. Y aquí lo dice, túnica sagrada. Por eso, porque simboliza además la blancura del bautismo, la purificación del alma, recubre todo el cuerpo. Otros no, otros ornamentos no, pero el alma sí. Se vestirá con la túnica sagrada de lino, se pondrá los calzones de lino. En el Antiguo Testamento hasta los calzones había que cambiárselos. ¿Por qué? Porque todas las vestiduras, al entrar en el templo, al oficiar ante el altar, debían ser vestiduras sagradas. Me desvisto de todo lo profano y me revisto hasta los calzones de vestiduras sagradas. Aquí hay una enseñanza muy grande. El que se presenta ante Dios para oficiar como sacerdote de su pueblo santo debe desvestirse de lo humano completamente. Lo que significa la consagración. Y por supuesto, desde que comienza la misa hasta que vuelvan, hasta que diga podéis ir en paz, todos los pensamientos solo tienen que ser de adoración y de oración. No solo de adoración, también le pedimos perdón, también meditamos las lecturas que se han leído, etc. Pero siempre, siempre adoración y oración, adoración y oración. Ningún otro pensamiento debe distraer la mente del que está junto al altar, del que está intercediendo en la sede por todo el pueblo, del que está a la escucha de la palabra de Dios que se va a leer. Hay escucha y hay escucha profunda. Cuanto más perfecta sea la escucha, más va a golpear nuestra alma. Más van a venir las luces de Dios, no solo mi entendimiento. Dios como maestro va a hablar en esa escucha. Y a veces la palabra de Dios habla a Dios. Por ejemplo, en el Salmo, escucho pero hablo a través de esa palabra santa. Se ceñirá la faja de lino. Tendría que ver aquí el verbo hebreo, la palabra hebrea, si es faja o es cíngulo, porque las dos cosas existían entre los levitas. Y se cubrirá con la tiara de lino. El obispo sí, se viste, se pone encima la mitra. Hago un pequeño parón. Escuchar la palabra de Dios, también esto es palabra de Dios. Y alguien dirá, bueno, pero esto es para los sacerdotes. No. Los textos sacerdotales de toda la Biblia también los leen los laicos y los meditan, y Dios les habla a ellos. Yo me revisto, Dios mediante, si vivo esta tarde, me revestiré con todas estas vestiduras y me acordaré de lo que os he dicho. Pero los laicos me verán. Y los laicos que hayan meditado estos versículos verán la palabra de Dios materializada al modo del Nuevo Testamento, al modo de la teología del Nuevo Testamento. Estos textos, por lo tanto, son útiles y provechosos para sacerdotes y para laicos. Y estoy seguro de que incluso mis queridos hermanos protestantes que estén escuchando estas pobres palabras de este lector de la Biblia, aunque ellos no crean en el sacerdocio católico,
Pero después de escuchar estas pobres palabras, leerán de otra manera esas partes de la palabra de Dios. Estoy seguro de que incluso ellos dirán, mire padre, o señor Fortea, nos ha beneficiado esta charla, sí, porque nos vamos a hacer más conscientes, cuando yo lea personalmente la Biblia, de esta enseñanza de Dios. Bien, Ezequiel 42:14. Y cuando los sacerdotes entren allí, no saldrán del santuario al atrio exterior sin haber dejado allí sus vestiduras litúrgicas, porque estas vestiduras son santas. Para acercarse a los lugares destinados al pueblo, se pondrán otras ropas. ¿Cómo eran de santas estas vestiduras, de sagradas? Que expresamente va a decir Dios a través del profeta Ezequiel que las vestiduras sagradas son para el lugar sagrado. No saldrán con ellas fuera del templo. No saldrán del santuario al atrio exterior. Fijaos, dentro del templo estaba el santuario con sus 2 cámaras y un pequeño recibidor en el umbral tras las 2 columnas de bronce. Y después estaba el atrio exterior. Las grandes vestiduras dicen, no salgáis a la parte del atrio exterior. Otra cosa era la zona de las escalinatas, antes del santuario, y el estrado sobre el que estaba el altar de bronce. Por eso dice atrio exterior, no dice, no saldrán al atrio, no, dice al atrio exterior. De nuevo, insiste en este tema, dando una nueva prescripción que no había dado ni en el Levítico ni en Éxodo a Moisés. Y una prescripción en orden a hacer conscientes a todos, laicos y sacerdotes, de esas vestiduras. Las vestiduras sagradas solo se usan para lo sagrado. Yo mismo, cuando llego a la sacristía, pues si tengo que hacer otras cosas, digo, espere un momento, que me quito las vestiduras. Y me las voy quitando lentamente, orando, dando gracias a Dios por la misa. Pero si alguien tiene que esperar, le digo, espere un segundo, que me quito las vestiduras. Cualquier cosa ya que no sea lo sagrado, se hace con las vestiduras normales. Además, os diré una cosa, no pocas veces he invitado a niños y a otros a decir, venid a la sacristía y ved cómo me revisto con estos ornamentos o cómo los vuelvo a colocar sobre la mesa, etc. Y les gusta muchísimo a padres y a sus hijos ver todas ellas y después explicarles qué simbolizan. Sobre todo los niños son muy receptivos a la belleza que desprenden, la belleza de Dios, belleza no profana que desprenden estos ornamentos. Salmo 133, 2. Una oración que yo he apuntado hace poco, todavía no la he usado, pero que apunté para cuando me vistiera. Cuando dice el Salmo, como un óleo precioso sobre la cabeza, que baja sobre la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. El óleo va bajando hasta el borde. Todo se santifica. De hecho, cuando un sacerdote santo usa los ornamentos durante años,
podemos estar convencidos. Es lo que pasa con las reliquias, que quedan impregnados de su santidad. A veces también los lugares. Yo ahora estoy celebrando en un antiguo convento de carmelitas y cuando a veces rezo vísperas paseando por el claustro, ya no hay monjas, ya puedo entrar en la clausura. Todo ese lugar desprende santidad. Generaciones y generaciones de almas que han entrado allí para adorar a Dios, para convertirse en templos del Espíritu Santo. Pues si el lugar ya ha quedado santificado, ¿cuánto más los ornamentos de un sacerdote santo? Alguien me dirá, esto no es bíblico, esto no es bíblico, cosas de la Iglesia Católica. Recordad el que diga eso, Hechos de los Apóstoles, cuando tanta gente le pedía a el apóstol Pablo que fuera a los pequeñitos pueblos, a las pequeñas localidades a sanar enfermos. Y él no podía ir a tantos lugares. Y entonces el Espíritu Santo le inspiró, toma pequeñas servilletas de papel, pañuelos de papel, trocitos pequeños de tela. He dicho de papel, perdón, servilletas de tela, pañuelos de tela. Pueden significar las dos cosas, la palabra que aparece allí, de tela. Y tócalos. Y al tocarlos orando, había algo que se transmitía, porque después dice el libro de Hechos de los Apóstoles, lo llevaban a esas localidades y los enfermos sanaban al contacto de esos trozos de tela. Si eso ocurre así, porque un apóstol oró un poco de tiempo y lo tocó, y expresamente dice la Biblia que tenía que tocarlos, que fue lo que Dios le dijo, cuánto más los ornamentos sagrados que se han usado para adorar a Dios en esos ritos, semana tras semana, mes tras mes. Vamos ahora a un texto de Zacarías 3, versículos del 1 al 5. Es el penúltimo versículo, ya no os voy a fatigar más. Y es una selección solamente, es solo una selección. Dios ha sido muy generoso al darnos enseñanzas sobre el tema de las vestiduras. Pero vamos ahora a lo que os he dicho, Zacarías 3, del 1 al 5. Me hizo ver después al sumo sacerdote Josué, que estaba ante el ángel de Yahvé. A su derecha estaba Satán para acusarle. Todos podemos ser acusados por el demonio, ¿eh? Yo hablo de la santidad de las vestiduras. No hablo de que efectivamente Satán a mi derecha podría acusarme. Me hizo después ver al sumo sacerdote Josué que estaba ante el ángel de Yahvé. A su derecha estaba Satán para acusarle. Dijo el ángel de Yahvé a Satán: Yahvé te reprima, Satán, reprímate Yahvé, el que ha elegido a Jerusalén. No dice el ángel, te estás equivocando, no es verdad de lo que le acusas. No. Partimos del hecho de que no hemos sido siempre concordes con la palabra de nuestro Maestro, que no hemos sido siempre concordes con lo que habíamos predicado, que en nosotros hay mal, sin excusarnos como Adán hizo frente a Eva. No es la sociedad, ni es la psicología, ha sido el yo que ha escogido el mal. El yo del sacerdote que ha optado por la desobediencia.
Esto en muchos casos son las caídas contra el sexto mandamiento. Afortunadamente, tampoco el sacerdote va a hacer cosas mayores, pero la barrera está puesta allí para no pasar a la mentira, al robo, al odio, a la falta de fe. Entonces, reprímate Yahvé. No niega que sea verdad. No niega que sea verdad. La comodidad, la falta de fervor, la tibieza, no haber seguido luchando la lucha espiritual hacia la santidad. No le dice el ángel mentiroso, este hombre es perfecto. No. Yahvé te reprima. ¿Por qué? Porque no le acuses. No le acuses. Esto vale para todos los fieles, Cuando yo veo a un hermano mío sacerdote celebrar la misa, estoy yo concelebrando muchas veces con él, jamás le juzgo, jamás. A veces puede dolerme que se haya regodeado en criticarme, que haya tenido detalles feos o burlones, o que sé que ha hablado de mí faltando a la caridad. Ojo, no digo a la verdad, a la caridad, pero yo no le juzgo. Yo no le juzgo. Yo hago aquí como hace el ángel. Yahvé te reprima, Satán. No critiques, no murmures, no ataques, no hagas daño. Ya, pero es verdad, no entro en ese tema. Nuestra religión es una religión de perdón, de perdón. Ya, pero es que ese hermano mío me sigue criticando, me sigue haciendo daño. ¿Qué nos dijo el maestro? Que le perdones. 70 veces 7. Tú no le juzgues. Tú no le juzgues, dirá San Pablo. El que juzga a su hermano juzga la ley. Tú no juzgues, si no es tu trabajo juzgar. Si todos vamos a ser juzgados por Dios, tranquilo, y su juicio es justo. Y no lo digo como amenaza. Ojalá que incluso el que ha hecho daño se purifique y sea muy feliz cuanto antes en el cielo sin mucho purgatorio. Pero el juicio todos vamos a pasar por él. Bien, después de este pequeño prólogo, reprímate Yahvé, el que ha elegido a Jerusalén. Ha elegido a Jerusalén a pesar de todos sus pecados, de todas sus fornicaciones y adulterios, yéndose tras sus amantes. El que ha elegido a Jerusalén. ¿Cómo se le llama a Dios? Como el que ha elegido a Jerusalén. ¿Pero sabe cómo es? Sí, esta es la época de Zacarías. Esta es la época del gran castigo. Sin embargo, ha elegido a Jerusalén. Pues bien, después de eso dice, ¿no es este un tizón sacado del fuego? Los sacerdotes nos tenemos que sentir reflejados en esto. ¿No es este un tizón sacado del fuego? Ya había comenzado a arder, pero Dios lo ha sacado para que no se queme, para que no quede reducido a ceniza. Así nos tenemos que sentir cuando vamos ante el altar de Dios, ante el trono de Dios en el augusto sacrificio. ¿No es este un tizón sacado del fuego? Fieles laicos, después de este versículo, ¿cómo podéis criticar? ¿Cómo podéis hacerlo sin caridad, a veces con rabia, a veces como deseando hacer daño a aquel del que estáis hablando? Qué distinto es Dios. Hasta su ángel, que no es Dios, dice, reprímate Yahvé, el que ha elegido a Jerusalén. ¿No es este un tizón sacado del fuego? Habrá hecho lo que quiera,
pero Dios con su mano lo ha sacado de la hoguera del infierno. Estaba Josué, continúa el siguiente versículo, estaba Josué vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. El sacerdote en el santo sacrificio está ante el ángel santísimo que está viendo el rostro de Dios. ¿Y cómo está él? Con vestiduras sucias. Sus ropas sucias del alma, rotas y mugrientas, malolientes. ¿De qué? De pecado. Si viéramos el alma, veríamos esto a veces, a veces. Estaba Josué vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Tomó la palabra y habló así a los que estaban delante de él. Quitadle esas ropas sucias y ponedle vestiduras de fiesta. Le dijo, mira, yo he pasado por alto tu culpa. Colocad en su cabeza una tiara limpia. Qué bonito. El perdón va a ir acompañado de un gesto. Yo, Dios, ordeno que le pongáis una tiara. ¿Cómo criticas a tu hermano si yo le he perdonado? Si yo le he quitado esas vestiduras. ¿Cómo tú? Perdonad la comparación, pero quiero ponerla muy fuerte para que nunca jamás critiquéis. ¿Cómo tú, como un cerdo, estás hozando en el fango, en un estercolero, aquí, en el pasado, o en lo que crees que fue el pasado, cuando él allí, en el altar, ya ha sido lavado y se le han puesto vestiduras de fiesta? Yo le he lavado. Tú estás como un cerdo en el estercolero. Tú que señalas el pecado del hermano, eres tú el que estás en ese estercolero. Pensadlo bien. No critiquéis. Siempre el que critica dice, no, es que es necesario. No, no es necesario para nada. No, para el bien de la Iglesia hay que denunciar. Ve a la autoridad competente. No ganas nada, la Iglesia no gana nada con que tú vayas murmurando por las esquinas. Si algo crees que es conveniente, dilo a la autoridad, el cual como un padre le ayudará, no como tú, que tu boca se transforma en daga. Mira, yo he pasado por alto tu culpa. Colocad en su cabeza una tiara limpia. Se le vistió de vestiduras de fiesta y se le colocó en la cabeza la tiara limpia. Y el ángel de Yahvé seguía en pie. Las vestiduras. Cada vez que el sacerdote en la sacristía se reviste, si pensara en este versículo, si pensara en su pasado, en todo lo malo de su pasado y en el perdón, el tizón sacado del fuego, revestido de vestiduras. Y Dios dice antes que hay que lavarse, luego le lavó Dios mismo. El estar revestido de esos ornamentos para la misa como símbolo de que Dios te ha lavado y Él te ha puesto eso limpio, perfecto, de fiesta, como el hijo pródigo que vuelve. Qué simbolismo tan precioso en los ornamentos sagrados. De algún modo es revivir la parábola del hijo pródigo al llegar a casa, que es revestido. Y el último, 2 versículos que voy a leer, pero voy a ir rápido porque ya he estado mucho rato.
Apocalipsis 1, del 12 al 13. Me volví a ver qué voz era la que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro. Candeleros como en la misa, que hay candeleros. Y en medio de los candeleros como un hijo de hombre. También entre esos candeleros, entre esas velas, el Hijo del Hombre. Vestido de una túnica talar, ceñido su pecho con un cinturón de oro. El mismo Jesucristo se nos aparece al final de la Biblia revestido con esa túnica blanca, con un cíngulo de oro. No necesita más. Los sacerdotes aarónicos sí que se ponían más cosas encima para representar la autoridad que Cristo le había dado, el efod, la belleza con que después de la purificación le había revestido. Pero Jesucristo no necesita eso. No necesita tiara, no necesita el efod. Normalmente a Jesucristo no lo representamos ni con estola, ni con casulla, ni con... Normalmente no. No hay problema en hacerlo. Porque nosotros nos revestimos de Cristo. Pero Él tiene toda la potestad sacerdotal, todas las riquezas sacerdotales. Nosotros nos revestimos para expresar lo que Él nos ha dado, pero Él lo tiene por sí mismo, en sí mismo. Por eso basta con esas dos cosas que eran las que llevaba cuando estaba en la tierra, la túnica y el cíngulo, solo que esa blancura de la túnica ya era celestial. Expresamente habla de las vestiduras, el Evangelio en el Tabor. Y el cíngulo, que es la vida ascética, se le ha transformado en cíngulo de oro. El sacrificio se vuelve oro en el cielo. La verdadera riqueza. Sí, también Jesús, sus vestiduras pasaron a expresar en el Tabor la santidad de Jesús. Nada más. De verdad que espero que todos nosotros nunca en la sacristía nos revistamos distraídos, charlando amablemente con el otro. ¿Qué hago yo cuando alguien, con muy buena voluntad, por ser amable, me empieza a dar conversación? Mientras me voy revistiendo, empiezo a musitar oraciones, de forma que el otro lo oye y dice, está rezando, y no insiste. Es mejor hablar algo brevemente al principio o al final si es necesario. Pero si hay alguien allí que con buena voluntad nos va a distraer, uno empieza a musitar oraciones y el otro ya captará. Y si no lo capta, hay gente un poco testaruda cuando quiere hablar, le decimos, perdone, déjeme un momentito que estoy rezando mientras me pongo cada vestidura. Vale. Entonces, que siempre nos revistamos en el espíritu de esta palabra de Dios. Y si alguien triste dice, yo no estoy limpio, lávate antes de ponerte estas vestiduras de fiesta. Lávate, cuanto antes. Pero el sacerdote que ora mientras se reviste, ya recibe gracias antes de la misa. Decimos, en la misa se nos dan gracias espirituales al alma. Pues bien, en este acto ya se reciben gracias antes de salir. Nada más.
Os deseo todo lo mejor y os deseo que a partir de ahora valoréis en su peso y medida cuando vayáis a la misa y veáis los ornamentos sagrados. Hasta pronto.